¿No? Todos. Va. ¿Se ve la pantalla? ¿Se está viendo la presentación? Sí, Doc, sí se ve. Ok. Cambié de diapositiva, ¿se ve? Sí, Doc, todo bien. Sí, Ok. Doc. Es que estoy con la Mac, chavos. Pero ya saben que para eso soy bestia. Entonces, bueno, vamos a ver. Recuerden que cuando nosotros tenemos un paciente que se encuentra con un estado de hipoperfusión, y en este caso, que la hipoperfusión fue provocada por la disminución del flujo sanguíneo debido a una pérdida de volumen o una pérdida por alguna hemorragia, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, el hecho de que nosotros podamos valorar con la escala de ATLS si mi paciente está en un estado de choque, me va a permitir identificar en qué grado está. ¿Ok? Entonces, eso me va a ayudar. Pero, como yo les había dicho, el estado de choque, el déficit de la escala de ATLS me va a servir para el choque de tipo hemorrágico. Ahora, si bien yo les dije que podemos estimar otros tipos de choque de acuerdo a la clínica que nos presenta la clasificación de ATLS, también es importante que ustedes tomen en cuenta que en el caso, por ejemplo, de otros tipos de choque, pues esta clasificación no es como tan franca. Entonces, también tenemos otra clasificación que es la clasificación de Davis. Esta clasificación de Davis nos va a marcar el grado del estado de choque de acuerdo al déficit de base. ¿Alguien sabe qué es el déficit de base? Pero no hay mucho bicarbonato o algo así. El bicarbonato es una base, pero no precisamente el déficit de base es disminución o baja de bicarbonato. ¿Sale? Doc, Dígame, creo que no nos ¿qué quedamos pasó? ahí. Doc, disculpe. No, Es que se quedaron ahí. Es que, Doc, la clase ¿Cierto? pasada estábamos viendo choque hipovolémico y quedamos en el corazón, o sea, ¿qué sucede cuando hay un choque hipovolémico? Vimos una tabla parecida a esta, ¿no? Sí, eran No sé como si era negra. dos blancas. sí, O era esta. negra. Era negra. Ok, Era de es la la misma tabla. clasificación. Miren, es la misma tabla. Es el grado de shock hipovolémico de acuerdo a la clasificación de ATLS, donde tenemos grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y vamos a valorar la pérdida de sangre, cuánto es el porcentaje de volumen, frecuencia cardíaca, presión arterial, presión de pulso, llenado capilar, es lo mismo. Donde ustedes encuentren, va a ser lo mismo. ¿Sale? Ahora, a lo que voy, Doc. Sí, voy a darles entrada a sus compañeros. Ya Gracias. están acá. Es que no sé dónde están, estoy perdida. Ok. Entonces, cuando ya nosotros, por ejemplo, tenemos el paciente que está consangrado, tenemos otras alternativas de poder identificar o clasificar el estado de choque. Podemos clasificar el estado de choque de acuerdo al déficit de Davis, que es lo que yo les estaba mencionando. El déficit de Davis marca el déficit de base que se va a identificar en una gasometría. Y esto me va a dar la oportunidad de que yo pueda clasificarlo de acuerdo a esto. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos hablando, por ejemplo, de los pacientes que tienen un estado de hipoperfusión? Cuando tenemos una hipoperfusión, lo que va a pasar es que vamos a tener un menor aporte de oxígeno y glucosa, y entonces esto va a provocar que mi célula entre a un ciclo anaerobio. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Doc.
Sí, Doc. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Doc. Va. Entonces, cuando entra en el ciclo anaerobio, ¿cuáles son los productos finales de este ciclo anaerobio? Ácido láctico. Muy bien. No me acuerdo Ácido qué. láctico, ¿no? Lactato y piruvato. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, a nuestro paciente que tiene elevación de lactato y elevación de piruvato, al final, por ejemplo, esto nos va a generar una cantidad de ácidos que está elevada. Esta cantidad de ácidos lo que va a hacer es que las bases que tenemos en el organismo van a tratar de compensar o van a tratar de neutralizar estos ácidos. Por lo tanto, una de las bases que tenemos más fuertes es el bicarbonato, precisamente. Entonces, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Cuando tenemos un exceso de lactato o piruvato, este bicarbonato que tenemos en el organismo va a tratar de compensar o va a tratar de neutralizar esos ácidos, por lo tanto, va a consumir nuestro bicarbonato. Y en la gasometría lo que vemos como déficit de base pues es que vamos a estar teniendo pérdida de bases fuertes. Una base fuerte, por ejemplo, es el bicarbonato. Entonces, si tenemos pérdida de bases fuertes, lo que va a pasar es que vamos a tener un estado de acidosis. Si nosotros tenemos bases y se están consumiendo o se están neutralizando se van a estar neutralizando con el ácido que se estuvo formando por la hipoperfusión, entonces poco a poco vamos a ir consumiendo esas bases hasta el punto en donde mi paciente se quede en un estado de acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí, Doc. Doc. ¿No puede volver a repetir, Doc? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguien que tenga dudas sobre esto? Yo, Doc, yo tengo dudas. Dime, ¿cuál es tu duda? ¿Podría volver a repetir lo que dijo de cómo se formaba la acidosis? Recuerda que cuando tenemos, por ejemplo, un estado de hipoperfusión, lo que va a pasar es que a la célula no le va a llegar oxígeno de manera eficiente y la glucosa también le va a llegar disminuida, ¿sí? Quedamos bien hasta ahí. Como no tiene suficiente oxígeno, lo que va a tener que hacer es entrar a un ciclo anaerobio, porque no. Entonces, cuando este paciente entra a un ciclo anaerobio, la formación de lactato y piruvato va a aumentar. Estos son ácidos. Si tenemos álcalis o tenemos bases en el organismo, y principalmente las bases más fuertes van a ser bicarbonato. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el bicarbonato va a tratar de neutralizar esos ácidos que tenemos en el cuerpo. Acuérdense que, por ejemplo, si un ácido neutraliza una base o viceversa, si una base neutraliza un ácido, lo que va a pasar es que se van a reducir, se neutralizan. Entonces, si yo tenía ácidos y yo tenía bases, se neutralizan, me queda un estado de neutralidad, pero se pierden esos ácidos y se pierden esas bases. El problema es que si tienes un estado de hipoperfusión que ya se está exacerbando, que no has podido reducir, vas a seguir formando ácido láctico, piruvato y lactato. Y el bicarbonato o las bases van a ir consumiéndose, porque el paciente no va a producir más en el momento en el que está en un estado de choque. ¿Sí? Entonces, las bases que tenía el organismo las van a utilizar para neutralizar ese ácido, pero va a llegar un punto en el que ya no va a ser posible poder neutralizarlos porque se van a acabar las bases. Y entonces eso es el déficit de base, porque ya la gasometría va a poder identificar que tenemos disminución o tenemos un alto consumo de bases fuertes. ¿Sí?
Sí, doctora, gracias. ¿Sí, chavos? ¿O no? ¿Ya quedó claro? Sí, Doc. Entonces, en la gasometría nosotros podemos identificar el déficit de base. Lo normal del déficit de base es que sea hasta 2 milimoles por litro. Entonces, cuando mi paciente tiene hasta 2 milimoles por litro, vamos a meterlo en una clase 1, ¿ok? Que es un paciente sin estado de choque. Pero cuando las bases ya van más de 2 hasta 6 milimoles por litro, ya vamos a clasificarlo en una choque leve o en una clase 2 de Davis. Y cuando mi paciente está con 6 a 10 milimoles por litro, vamos a tener una clase 3 o un choque moderado. Cuando el paciente tiene más de 10 milimoles, entra en un choque grado 4. ¿Ok? Y de hecho, ustedes van a poder identificarlo, se va a relacionar o va a estar, si ustedes se dan cuenta en algún momento que quieran identificarlo, un paciente con escala de ATLS va a estar con una disminución o va a estar acorde, por ejemplo, si en ATLS tienen grado 4, en clasificación de Davis también va a tener un grado 4. Es muy similar, van más o menos como de la manita, ¿sale? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, Doc. Ok. Doc, Entonces, dígame. ¿puede repetir lo último que dijo que van a estar iguales? O sea, ¿qué va a estar igual? De hecho, Son yo muy tengo una duda. similares, o sea, dime. Perdón. Ya ve que nos mostró una tablita al principio. ¿Está? Esa. ¿Va de la mano con la clasificación de Davis? Sí, porque mira, cuando tú tienes un paciente que tiene un déficit de base mayor de menos 10, o sea, 10 milimoles, está en menos 10 milimoles, pues es un paciente que ya está con un grado de choque hipovolémico importante. Entonces, generalmente ese paciente que tiene un déficit de base menos 10 con un choque severo por Davis va a estar también en un grado 4 por ATLS. ¿Sale? Vale. Gracias. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, identifican un paciente que tiene un estado de choque bastante severo en ATLS, pues generalmente también va a ser severo en Davis. A eso voy. ¿Sale? Sí, Doc. Ok. Entonces, ya para terminar choque hipovolémico de tipo hemorrágico, nos falta la clasificación o el índice de choque. ¿Qué leyeron sobre índice de choque? ¿Alguien leyó algo? Mi índice no, Doc. ¿Nadie vio algo sobre el índice de choque? Era lo de la fórmula, ¿no? Ajá, ¿qué fórmula? De frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica. Ok, cuando ya tenemos un estado de choque que es hemorrágico, esta fórmula va a servir únicamente para hemorrágico, ¿sale? Podemos calcular nuestro índice de choque. Si ustedes ven, por ejemplo, en esta escala de ATLS, vamos a ver que un paciente que tiene una pérdida de volumen bastante considerable ya va a tener alteración en la frecuencia cardíaca, ¿ok? A comparación de un paciente que tiene pérdida, pero todavía logra compensarlo, ¿no? Entonces, en los grados avanzados de hemorragia, cuando el paciente ya está en un choque, podemos nosotros calcular mediante la frecuencia cardíaca con la fórmula del índice de choque para ver en qué grado se encuentra mi paciente también. Entonces, aquí vamos a poder obtener el índice de choque con la fórmula de la frecuencia cardíaca ¿entre qué? Presión arterial sistólica. Muy bien, entre la presión arterial sistólica. Y entonces, cuando nosotros sacamos eso, vamos a obtener nuestro índice de choque. A ver, vamos a ver. Supongamos que mi paciente tiene una frecuencia cardíaca de 120 y tiene una presión arterial sistólica de 90. Es una clase 3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a determinar si estamos en una clase 1, clase 2 o clase 3? El índice de choque normal va a ser de 0.5 a 0.7. ¿Ok? Y en el caso, por ejemplo, de que mi paciente se encuentre en 0.8,
nos va a poner en un choque clase 1. Cuando estamos en un valor con 1, nos pone en una clase grado 2. De 1.1, la clase vamos a estar en grado 3. Y cuando tenemos más de 1.5 a 2, vamos a estar en un choque grado 4. ¿Sale? Sí, Doc. ¿Sí? Obviamente esto no lo podemos tomar en cuenta como aislado nada más un índice de choque, ¿verdad? Vamos a tener que tomar en cuenta en esto, junto con el déficit de Bayes, junto con el déficit de base, y estimar el cuadro clínico, las características clínicas que tiene el paciente con respecto, por ejemplo, a la tabla de ATLS, para que nosotros podamos estimar y ver en qué situación de gravedad está el paciente. Ahora, lo importante de esto es, pues, corregirlo, ¿no? O darle tratamiento. Entonces, a mí me va a servir entender en qué grado de choque está para que yo me pueda adelantar al siguiente paso y darle atención al paciente y evitar que se siga complicando más. ¿Sale? ¿Dudas? De mi parte no. ¿No? ¿Los demás? Todo claro. Ok. Entonces, aquí pues ya habíamos dicho que vamos en el choque hipovolémico de tipo hemorrágico, el tratamiento básicamente es transfundir al paciente, ¿no? 1-1, 2-1, dependiendo los derivados que tengamos disponibles o que podamos conseguir, ¿sí? Y pues de manera inicial empezamos con cristaloides y obviamente tratar de prohibir la hemorragia, ¿sale? ¿Sí? Doc, de los cristaloides Dime. sería la Harman. Los cristaloides van a ser solución Harman o solución salina al 0.9%, ¿sale? O al 0.45, al punto lo que sea, ¿sí? Son solución Harman y solución salina. Esos son cristaloides. Ahora, tú tendrás que identificar cuál es el que quieres dependiendo de su estado de electrolitos. ¿Va? Va. Gracias. Y ahora que vayan a sus clínicas, a sus hospitales, chequen qué es lo que tiene una solución Harman y qué tiene una solución salina al 0.9%. Identifiquen cuánto es el porcentaje de los solutos que tienen, ¿va? 154 creo cada uno, ¿no? 154,000, ¿equivalentes de qué? Sodio y potasio. Así es, por ejemplo, la solución salina tiene 154 equivalentes de sodio y 154 de potasio. Pero una Harman, ¿qué tiene? Lactato, creo. Ajá. Magnesio, sodio, potasio, calcio, Uh-huh. y hasta eso Muy me... bien. Entonces, lo que quiero es que identifiquen qué cantidades tiene y qué es lo que tiene, porque dependiendo de eso, si ustedes saben qué es lo que tiene, van a poder administrar o van a poder tomar una mejor decisión de con qué cristaloide van a poder iniciar la reanimación con líquidos. ¿Sale? Sabe, ¿Sí? ¿Quedó claro? sí. Sí, Doc. Ok. Bueno, vamos a ver choque distributivo. ¿No hay dudas de choque hipovolémico? ¿Qué dice, Doc? Que si no hay dudas de choque hipovolémico. Ah, no, Doc. Vamos a hablar de choque distributivo, ¿va? Sí, Doc. El choque distributivo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Les puse este cuadrito? No, ¿verdad? No, no lo puso, Doc. Ese día no puedo Ok. proyectar. Ajá, les explico de qué se trata esto. Habíamos hablado que en el caso, por ejemplo, de los pacientes que están en un estado de choque, se denomina estado de choque porque el paciente va a tener una disminución en la perfusión, va a tener un fracaso cardiovascular. Por lo tanto, no va a lograr cumplir con los requerimientos de oxígeno y de glucosa que tienen los tejidos. Para que nuestra perfusión sea eficiente, vamos a tener tres aristas, ¿no? Tenemos nuestra sangre, tenemos la bomba o el corazón y tenemos los vasos sanguíneos. Entonces, en este caso,
vamos a ver que en el estado de choque vamos a tener afectado uno de estos por lo menos. Y generalmente hay uno que es el que va a desencadenar el estado de choque y posteriormente los demás tienden a seguirlo. Pero el grado de choque, el estado de choque, perdón, el tipo de choque va a estar determinado por cuál de estos fue el que empezó a fallar. Entonces, podemos tener una disminución en la sangre o una disminución en la volemia o alteraciones a nivel del corazón o los vasos sanguíneos. ¿Okay? En el caso del choque distributivo, vamos a tener tres tipos de estado de choque. El choque neurogénico, el choque séptico y el choque anafiláctico. Si ustedes, por ejemplo, se acuerdan en el estado de choque de tipo hipovolémico, ¿qué es lo que hacía falta? ¿O qué es lo que estaba alterado? La sangre, el corazón o la sangre. Ahora, en el caso del choque distributivo, el volumen está completo, o sea, no hay pérdidas, no tenemos alteración de la sangre. La función cardíaca está muy bien. Aquí el problema que tenemos es que en este estado de choque hipovolémico, pues la alteración se va a dar principalmente a nivel de los vasos sanguíneos. ¿De qué forma? Bueno, el problema va a ser que los vasos sanguíneos van a tender a vasodilatarse. Cuando hay una vasodilatación, lo que va a pasar en la vasodilatación es que mi paciente vamos a tener un vaso sanguíneo que se va a hacer más grande. El problema es que al hacerse más grande, imagínense ustedes que tienen una coquita de 300 mililitros, ¿sale? Han visto esas botellitas, ¿no? Sí, chiquititas, Sí. gorditas. Ay, Así es. Con 300 mililitros está llena, ¿cierto? sí, doc. Pero ¿qué pasa si yo paso esos 300 mililitros a una botella de 600? A una botella vacía de 600. Disminuye la presión, ¿Cómo ¿no? Tiene más espacio. va a quedar? Efectivamente, va a quedar medio vacía. Entonces, en el momento en el que quisiera, por ejemplo, comprimir o quisiera tener un adecuado flujo sanguíneo, como el volumen se percibe menor, lo que va a pasar es que la presión a nivel de los vasos intraluminal va a disminuir. Por lo tanto, vamos a tener un menor flujo sanguíneo, ¿sale? Entonces, en el caso del choque distributivo, lo que está pasando es que aquí tenemos alteración a nivel de los vasos por una vasodilatación. ¿Ok? Sí, doc. ¿Sí? Entonces, tenemos tres tipos de... Dígame. Es lo que nos había comentado de que había misma cantidad de volumen, pero hay aumento del contenedor. No sé cómo Así que... es. Entonces, sí. Sí, es esto que les había comentado. Entonces, acá lo que pasa en el choque distributivo es precisamente eso. Tenemos un contenedor el cual aumenta, nuestro contenido se mantiene, pero la percepción con respecto del contenido del contenedor es diferente, por lo tanto, la presión a nivel de los vasos disminuye. El hecho de que esta presión disminuya va a generar que mi paciente pues tenga un menor flujo, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Y pues tenemos tres tipos de choque de tipo distributivo. Tenemos el choque distributivo de tipo neurogénico, el choque séptico y el choque anafiláctico. Vamos a empezar con el neurogénico. En el caso del neurogénico, pues aquí lo que va a ocurrir para que tengamos una vasodilatación es que vamos a tener una denervación a nivel de los vasos sanguíneos. El problema se va a presentar cuando el paciente tiene una lesión a nivel de la médula espinal, ¿sí? Puede ser un trauma raquimedular. Entonces, lo que vamos a hacer lo que va a pasar en este caso es que el paciente, por ejemplo, tiene una lesión, tiene una fractura a nivel de la columna vertebral y esta, a partir de donde está la fractura para hacia abajo, vamos a tener una pérdida del sistema nervioso simpático. ¿Para qué sirve el sistema nervioso simpático? ¿Qué hace? De lucha y ¿no? huida. Ajá, Lucy. Y una de que va a provocar es una vasoconstricción.
nivel de C2, ¿ok? De donde está la lesión hacia abajo, se pierde la estimulación por denervación. Entonces, en este caso, el paciente, por ejemplo, va a tener una denervación desde C2. ¿Qué va a pasar? Que a partir de ahí para abajo va a estar con vasodilatación. Imagínense este paciente en el estado de vasodilatación. ¿Qué va a pasar con su volumen? Va a ser como si tuviera volumen. Así es. Eso es un problema. Además, lo que va a pasar es que si perdemos nuestra estimulación simpática, quien va a predominar va a ser la estimulación parasimpática. ¿Cómo dijo, Doc? ¿Que va Por a lo estar tanto, aumentado o disminuido? Dijo. sí, perdemos la actividad, la estimulación simpática. Entonces, la parasimpática va a estar exacerbada. O sea, va a aumentar la estimulación parasimpática. ¿Sale? Y entonces la parasimpática hace todo lo contrario con respecto al estímulo simpático, ¿no? Aquí va a generar vasodilatación, va a generar sudoración, va a generar muchas otras cosas. Imagínense entonces que desde donde está la lesión a nivel de C2 hacia abajo, este paciente va a tener pérdida de esa estimulación simpática y va a tener vasodilatación. ¿Ok? El problema es que esto es definitivo. Esto ya no es corregible, porque si lo que pasa es que haya una lesión a nivel de la médula espinal, ya no va a ser posible corregir. ¿Qué pasa? Si a los pacientes tienen un estado de vasodilatación, pues como están tan vasodilatados, el volumen va a moverse de acuerdo a la gravedad. Así que si el paciente se levantara un poco, se le va a ir toda la sangre a las piernas, se va a caer y va a tener bajo gasto, ¿sale? Se va a desmayar. Entonces, estos pacientes, pues obviamente con la lesión no se pueden levantar, ¿verdad? Pero con que llegue la enfermera y los movilice tantito para poder cambiarlos, con eso es suficiente que el paciente empiece a presentar disminución de flujo sanguíneo a nivel del cerebro, porque por gravedad no le va a llegar si se levanta un poquito y va a ocasionar incluso hasta convulsiones. ¿Sale? Entonces, en el choque distributivo de tipo neurogénico, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál sería parte del tratamiento? A ver, díganme, ¿qué se les ocurre? Vasoconstrictores. Ok, Adrenalina. ¿tenemos otra opción? Aparte de vasoconstrictores, ¿hay otra opción? Cristaloides. Así es. Primero que nada, chavos, antes de meter vasopresores, tenemos que valorar si mi paciente está bien hidratado. En este caso se le van a administrar cristaloides, porque recuerden que el oxígeno y la glucosa se mantienen normales. Perdón, el volumen se mantiene normal. El problema es que en este caso mi paciente, pues lo que va a pasar es que tiene una disminución del volumen, pero la hemoglobina está normal, todo lo demás está normal. Entonces, podemos administrarle cristaloides para hemodiluir y permitir que con esta hemodilución aumente el volumen y entonces, aunque el paciente esté vasodilatado, tenga un buen flujo sanguíneo. ¿Sale? ¿Sí, chicos? Sí, Doc. Sí. ¿Ok? Entonces, en el caso del choque neurogénico, parte del tratamiento es iniciar con cristaloides. Ahora, si mi paciente, a pesar de los cristaloides, sigue estando hipotenso, ahora sí, vamos a administrar vasopresores. ¿Sale? Sí, Doc. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, No, Doc. Sí. Dígame. y en esos pacientes, como dice, es irreversible, toda su vida van a vivir con vasopresores. No. Van a necesitar los vasopresores de manera aguda. El cuerpo, cuando tiene la lesión raquimedular, al principio para poder adaptarse les cuesta trabajo. Después de un tiempo, como que el organismo se acostumbra a mantener el volumen, mete más volumen y eso va a permitir que el paciente pueda dejar los vasopresores. ¿Sale? Ok, Entonces, como en un lapso de un mes, ya se puede ir a su casa sin vasopresores. Ya mantiene su presión arterial, ¿sale? Aunque no puede caminar. ¿Hasta acá bien? Sí, Doc. Ok. Sí, Doc. Déjame ver porque no puedo entrar a...
Hay compañeros que quieren entrar, ¿verdad? No pueden entrar. Sí, Doc. Mi compañera Jania desde hace ratito no ha podido ingresar a la clase. Ok. Espérame, déjame encontrarla. Ok. Ahí está, es que no podía abrirlo. Sale. Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, pues, ayudar al paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una fractura a nivel de la columna vertebral, lo único que se va a hacer es que van a terminar fijando la columna vertebral por parte de traumatología, les ponen una placa de metal para que la vértebra no se siga destruyendo y no genere más lesiones a nivel de la médula. Y ya, no hay más. Con el paso del tiempo, el paciente va a empezar a adaptarse, va a empezar a regular su volumen y mantener la presión. Entonces, no va a ser necesario tener vasopresores toda su vida, solamente mientras que el paciente se mantiene hipotenso. Una vez que empieza a adaptarse, va a mantenerse solito y ya le vamos a poder quitar los vasopresores. ¿Sale? ¿Sí, Sí, chavos? Doc. Sí, Doc. Sí. Sí, Doc, sí. Ok. Espérenme. Sí, Doc. Ahí está. Estoy medio perdida todavía con la Mac. Como casi no la utilizo, pierdo. Ok, entonces con estos pacientes, ¿qué hay que hacer? Pues cristaloides. Si no mejora, hay que mantener, acuérdense, una presión arriba de 65 milímetros de mercurio. Le vamos a administrar, si no cumple con estos criterios de la presión, pues tenemos que administrar vasopresores. Y una vez que el paciente empiece a tolerar o empiece a mantener su presión, quitamos vasopresores. Si ya se realizó la cirugía para poder estabilizar las vértebras, entonces el paciente se puede ir a su casa. Aunque lamentablemente pues se va a ir como plantita, ¿no? No va a poder moverse, no va a poder caminar, no va a poder hacer mucho. ¿Ok? Sí, Doc. Ahora, en el choque anafiláctico pasa algo muy similar. Doc, disculpe Vamos a una tener- pregunta. Sí. ¿Cuáles son los vasoconstrictores que más usamos? ¿Solo sería norepinefrina o cuál Hay otro podría varios, ser? mira, tenemos norepinefrina, tenemos dobutamina, tenemos dopamina, existe levosimendan, son muchos, A cualquiera, ¿ok? entonces. Ajá, ahorita, por ejemplo, yo no es cualquiera. Yo ahorita no les estoy dando los vasopresores o parte del Ah, ok. tratamiento porque los voy a dar al final. Ah, ok, Doc. ¿Por qué Gracias. los voy a dar al final? Porque mira, lo que quiero que ustedes ahorita entiendan es la fisiopatología de los estados de choque. Una vez que ustedes entiendan esto, yo les voy a decir en dónde actúan los vasopresores y qué vasopresor, o sea, dependiendo de la zona en donde actúen, ustedes son los que me van a decir en dónde lo van a utilizar. Ah, ok. ¿Ok? Sí, Doc. Ya entendí. Gracias. Uh-huh. Sí, por eso lo hago así. Para Doc, Doc, no se escucha bien. creo que se le fue el internet. ustedes primero entiendan y después ya analicen. Doc, se está Y Doc, una cortando. vez analizando, es que el problema, chavos, es que estoy en la escuela. Porque, bueno, ustedes no vinieron, pero tengo que darle clase al siguiente grupo. Entonces, estoy en la escuela y pues ya ven que no hay mucha señal, por eso me conecté con mis datos. Ah, bueno, Doc. Entonces, pero sí, avíseme si no hay buena conexión, ¿va? ok, Doc, está bien. Ya se escucha bien, Doc. ¿Ya se escucha? Sí, de repente se va, pero Okidoki. ahorita lo Sí, es escuchamos. que y ya no me dio tiempo de preguntarles a sus compañeros del grupo 3 si ellos también ¿Aló?
querían Ahora es el mío. si también querían tener la clase en línea. Entonces, pues ya no, tengo que venir para darle la clase al otro grupo. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, doc. ¿Me escuchan, chicos? Ahora Sí, es el doctora. mío. Sí, doctora. Ah, ya. Sí, es el internet, chavos. Pero imagínense, estoy conectada con mi teléfono. Y pues es creo que la que tiene mejor señal. Ok, ¿ya me escuchan? Sí, ya le escuchamos, Doc. Ok, gracias. Miren, en el caso, por ejemplo, vamos a entrar al choque anafiláctico. ¿Quedó alguna duda del choque neurogénico? No, doctora. No, doc. Vamos a entrar con el choque anafiláctico. Es básicamente es una fisiopatología parecida que al final lo que nos va a generar es vasodilatación. La cuestión es que aquí la vasodilatación va a estar inducida por un efecto a nivel inmunológico. Lo que vamos a tener es que un alérgeno va a ocasionar una respuesta anafiláctica mediada por IgE. Vamos a tener un alergeno que nos va a generar una respuesta alérgica. Y esto lo que va a pasar es que va a ocasionar que haya producción de la histamina. La histamina es un potente vasodilatador. ¿Sí está cambiando la presentación? Sí, Doc. Gracias. Sí, Doc. Es un potente vasodilatador. ¿Qué va a pasar? Que aquí, por ejemplo, la histamina que se va a producir va a llegar a los receptores a nivel de los vasos sanguíneos y esto va a ocasionar que haya una vasodilatación. ¿Okay? El problema es que cuando tenemos una respuesta alérgica exacerbada, que es demasiado potente, demasiado exagerada, pues va a generar o va a producir demasiada histamina. La histamina circula a través de los vasos sanguíneos y va a ir distribuyéndose y va a ir generando que se conecte o que se pegue a los receptores en toda la economía de todo el cuerpo. Entonces, esto va a ocasionar que tengamos vasodilatación generalizada y ahí es donde se va a dar el choque anafiláctico. Porque, por ejemplo, un paciente que tiene una alergia y tiene edema de labios o lo picó, por ejemplo, una abeja y tiene hinchado el brazo donde lo picó, sí tiene un estado ahí genera vasodilatación, pero como es una vasodilatación local, no nos va a dar síntomas sistémicos. El problema es que si tenemos un paciente que tiene una respuesta exagerada, lo que va a pasar es que va a tener una gran producción de histamina y esto va a ocasionar que se distribuya en todo el organismo, por lo tanto, va a generar una vasodilatación generalizada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doc. Entonces, en este contexto, ¿cómo manejaríamos a un paciente con shock anafiláctico? ¿Qué es lo que le administraríamos? Epinefrina. ¿Dopamina? Adrenalina. Dopamina. Ni hemos hablado de No. vasopresores todavía, chavos. No, de epinefrina. ¿Qué le administraríamos? O sea, estamos diciendo que el paciente tiene una Vasoconstrictor. exagerada de histamina. ¿Qué le vamos a hacer? Adrenalina podría ser. Adrenalina, sí, podríamos administrar adrenalina. ¿Para qué nos sirve la adrenalina, doc? Vasodilatador. Para eso. ¿Dilatador la adrenalina? ¿Cómo creen? No, Vasoconstrictor. para construir eso. Acuérdense que la Vasoconstrictor. adrenalina es un vasoconstrictor que actúa a nivel de alfa 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a generar una vasoconstricción periférica y esto le va a dar la posibilidad de que vaya a redistribuir el flujo sanguíneo de zonas que son periféricas a zonas centrales. ¿Ok? Entonces, sí, podemos administrar adrenalina. ¿Ok? ¿Qué más? Dopamina también, ¿no?
No. Dopamina, no. No, norepinefrina. Epinefrina, Doc. Norepinefrina también genera una vasoconstricción. Pero Dexametasona, puede ser. a ver, exacto. A ver, vamos por pasos. Antes de la Esteroides. norepinefrina, ¿qué meteríamos? ¿Cristaloides? Oxígeno. Cristaloides. Espéreme, este paciente puede ser que esté saturando, pero es por la hipoperfusión. Entonces, antes de administrarle oxígeno, tratas de compensar ese volumen. Por lo tanto, efectivamente, vamos a meter cristaloides. ¿Se acuerdan cuánto vamos a meter de cristaloides o cómo lo vamos a compensar? Eran 30 mililitros por kilogramo de solución Así es. isotónica. Muy bien. Podemos administrarle 30 mililitros por kilogramo si el paciente tiene requerimientos altos y en este caso los tiene. Ajá. Entonces, vamos a restituir volumen. ¿Y qué más hacemos? Por ahí me dijeron dexametasona. Un esteroide por si hay ¿Qué hace la dexametasona? broncodilatador, pues en este caso. O desinflama, ¿no? Sí, desinflama, pero el efecto ahorita, por ejemplo, del esteroide, sí necesitamos esteroide, pero no es esa la cuestión por la cual lo vamos a usar, sino que acuérdense que el esteroide lo que va a hacer es que va a generar un estado como de inmunosupresión. Entonces, lo que va a pasar es que cuando le administran ustedes esteroide a este paciente, va a disminuir la respuesta al exacerbada que tiene. Entonces, va a dejar de producir histamina o va a disminuir la producción de histamina, ¿sale? Va a disminuir ese reflejo o esa respuesta mediada por IgE. ¿Ok? Sí, ¿Sí? Sí, ¿Hasta ahí? Doc. ¿Solo ese? ¿Qué más? ¿Mande? ¿Solo la dexa? ¿Solo ¿O ese? puede haber? ¿O hay otros? Puede ser cualquier esteroide. Puedes Ah, administrar hidrocortisona, puedes administrar dexametasona, puedes administrar incluso pues, prednisona si no tienes otra cosa, ¿no? metilprednisolona. Metilprednisolona. Yo preferiría hidrocortisona o dexametasona a metilprednisolona, prednisona de manera inicial, porque generalmente la prednisona la utilizas pero para situaciones crónicas. ¿Sale? Okay. Entonces, dexametasona y hidrocortisona, metilprednisolona, son medicamentos que se van a administrar IV y la respuesta es rápida. Entonces, esa es una de las opciones que podemos tomar y que actúan rapidísimo. Ahora, ya le administré un esteroide y me va a disminuir la respuesta que tenemos, va a dejar de formar histamina. Pero, ¿qué vamos a hacer con la histamina que ya está libre en el organismo? Eso no lo quita. Antihistamínicos. Pues sí, chavos, antihistamínicos. Los antihistamínicos lo que van a hacer es que van a pegarse al receptor de histamina y van a tener ahí como un bloqueo para que la histamina no se siga pegando a los receptores. Por lo tanto, evita que haya mayor vasodilatación, mis chavos. ¿Sale? Entonces, el tratamiento es es antihistamínicos, esteroides, administro cristaloides para mejorar el volumen. Además de que mejore el volumen, también voy a estimular a que mejore, por ejemplo, el flujo sanguíneo, y al mejorar el flujo sanguíneo lo que va a pasar es que mi paciente va a estar orinando y pues obviamente va a depurar por ahí toda la histamina. Salud. ¿Sale? gracias. Entonces, vamos a permitir que mi paciente responda más rápido. ¿Sí? Sí, Doc, entonces primero administramos, nada más para confirmar, cristaloides, luego esteroides y luego antihistamínicos. Pues básicamente casi todo lo haces al mismo tiempo. Al mismo doctora. tiempo. Sí, porque el paciente te llega y así como que no puede respirar, está súper hipotenso. Entonces, ¿qué haces? Le pones 2 vías. En una vía periférica le administras el esteroide, en otra vía periférica le vas a administrar el antihistamínico, le administras ahí en una de esas 2 vías le vas a poner los cristaloides y vemos. Ahora, si con todo esto que hicieron, su paciente sigue estando hipotenso, sigue estando chocado, ahora sí, mis hijitos, administramos vasopresores.
¿Qué tendría que hacer el vasopresor que vamos a utilizar en este caso? Redistribuir los volumen. Vasodilatar. Redistribuir el volumen. Pues no. ¿Qué tendría que hacer? Es un vaso. Vasodilatarse. Vasodilatar, no, lo vas a chocar más. Ah, Redistribuir el volumen. Sí, ¿cómo? Aumentamos la presión. Sí, ¿cómo? No sé, se A van ver, los órganos importantes. ¿pero qué va a hacer? ¿Qué tiene que hacer el vasopresor? Es que les voy a decir una cosa. O bueno, Los algo de vasopresores, lo cronotrópico positivo. así es, los vasopresores no todos tienen la misma función. Unos vasopresores predominantemente van a generar vasoconstricción. Otros lo que van a hacer es que van a ser predominantemente cronotrópicos positivos. Otros van a ser de predilección inotrópicos positivos. Y así nos vamos, chavos. Entonces, en este caso, lo que nosotros necesitaríamos es un vasoconstrictor que nos ayude a generar vasoconstricción periférica predominantemente. ¿Sale? Me adelanto un poquito. Uno de ellos es la norepinefrina, que es ok. periférica. ¿Sale? Sí, doc. ¿Hasta acá bien? Prácticamente el manejo del paciente cuando llega a urgencias le metemos toda la bomba, ¿no? De esteroides, No. De ahí de los... Está al ladito de urgencias. Entonces, el y le ofrece, pues al que en el país se la comió, dice que masticaba y se acordó, tiene que ¿sale? Entonces, sí, ay, espérame tantito. Perdón, chicos. Sí, imagínense, es bien feo. Ahí, ¿qué hicimos? La chica, para empezar, iba sentada, ¿sale? Entonces, llevaba una silla de ruedas. Entonces, en esa silla de ruedas la tuve que atender porque no había camas. Le puse 2 vías y en una vía le pasé el esteroide, en otra vía le pasé el antihistamínico y en otra vía le pasé a chingadazo. Joven, no es cardiópata, no es renal, le pasé de chingadazo 1 litro y con eso la paciente mejoró, afortunadamente. Y ya nada más lo que hicimos es que le pasamos adrenalina. Con la adrenalina te ayuda a generar una te estimula a que generes una vasoconstricción. Entonces disminuye la respuesta. Además, también la adrenalina racémica lo que hace es, ¿ok? Y eso pues ayuda, ¿sale? Así que la chava, pues en un lapso de 15 minutos ya estaba mejor. Y afortunadamente ya no la tuve que intubar porque como ya llegaba con datos de dificultad respiratoria, ya estaba a punto de intubarla. Ya les digo, en 15 minutos yo ya le había administrado todo, ya le había hecho el ingreso, ya le hice el alta y ya se fue.
porque afortunadamente también respondió bien, pero hay pacientes que no responden tan rápido. Entonces, aquí hay una recomendación. En el caso del choque anafiláctico, muchas veces se hipotensan, pero no solo se hipotensan, sino que también tienen edema a nivel de la vía respiratoria. Entonces, si el paciente empieza con edema en la vía respiratoria, tengan mucho cuidado. Si ven que el paciente empieza ronquito, trabajo en tubar, muchísimo trabajo en tubar. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, tratan de intubarlo y está con edema, para empezar el edema va a cerrar la vía respiratoria. Y luego, un tejido edematoso es un tejido muy frágil, es un tejido muy friable. Cuando ustedes intentan meter ese tubo, va a sangrar y no les va a dejar ver, ¿sale? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso y si encuentran que es preferible que les no un postridor, el problema lo van a poder. ¿Sí, chicos jóvenes? ¿Me escucharon, chavos? Hola. Más o menos. Cortado, Doc, porque Sí, está más o menos. cortado. Les decía, bueno, creo que ya me escuchan. Les decía que en el caso de estos pacientes, si ya ven que empieza a tener datos de dificultad respiratoria, o que tiene un poco de estridor, o que está un poquito ronquito, intúbenlo, porque si no se va a edematizar mucho la vía respiratoria y el problema es que posteriormente no van a poder ayudarlo. Al momento de tratar de intubarlo, lo que va a pasar es que este paciente va a empezar a tener sangrado y jamás van a poder meter ese tubo porque va a estar muy edematizado. ¿Sale? No. Entonces, dígame. ¿Y ¿Qué pasó? broncodilatadores inhalados no serviría? Pero en ese momento no te va a ayudar, porque sí te ayuda a los broncodilatadores, pero lo que tienes aquí no es que tengas un broncoespasmo, es que sencillamente el epitelio está edematizado. Okay. Entonces, o sea, sí te podría ayudar, pero no te va a ayudar mucho y no actúa tan rápido. Entonces, el tratamiento, pues como yo les había dicho, es administrarle principalmente esteroides y antihistamínicos. Pero si el paciente ya tiene datos de dificultad, niños, por favor, intuben. ¿Sale? Entonces, Doc, ya no nos esperamos a que mejore, por así decirlo. Ya directamente lo intubamos para evitar que se cierre más la vía. Si ven que ya está ronquito, o ven, abren la boca y le ponen una lamparita y ven que está todo hematizado, intúbenlo. En 6 horas que se le pase el problema, lo van a poder extubar. Pero es preferible eso a que después traten de intubarlo y no puedan hacerlo. ¿Sale? ¿Sí, chicos? Sí, Doc. Bueno, vamos a dejarlo acá, ¿sale? Nos vemos la próxima clase, ¿les parece? Sí, Doc. Está bien. Así Bueno, es. muchas gracias, chavos. Bonito fin de semana. Cuídense. Hola.